Hay personas que escriben diarios. Otras escriben mensajes que jamás envían. Pero él escribía cartas de amor dirigidas a alguien que no existía. O al menos eso creía. No buscaba respuesta. No esperaba nombre. No imaginaba rostro. Solo necesitaba dejar salir las palabras que se le acumulaban en el pecho como lluvia que no encuentra ventana. Cada noche, a la misma hora, encendía su lámpara, abría el mismo cuaderno color vino y escribía: «Para ti que no sé quién eres, pero sé que existes». Era un ritual silencioso, un diálogo con el vacío, una forma elegante de no sentirse solo. Hasta que un día, el vacío respondió, no con un hola, no con una firma, no con un nombre, solo una frase escrita con tinta azul en la última hoja que él había dejado en blanco. «Sigue escribiendo. Me gusta cómo suena tu alma». Desde esa noche, sus cartas ya no eran monólogos, eran ecos. Y los ecos comenzaron a tener voz. No sabía si era una broma, no sabía si era real, pero por primera vez sus palabras tenían destino. Y lo más peligroso no fue descubrir que alguien lo leía. Lo más peligroso fue empezar a esperar la respuesta. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Continuamos. Él no gritó, no corrió, no tomó fotografías. Se quedó inmóvil. Había abierto su cuaderno como todas las noches, con la naturalidad de quien repite una costumbre inútil pero necesaria. Y allí estaba, la frase, la tinta azul, una letra distinta a la suya. Durante varios minutos pensó que lo había escrito él mismo y no lo recordaba. Buscó en su memoria como quien busca llaves perdidas. Nada. El pulso comenzó a temblarle. No era miedo, era una mezcla extraña de incredulidad y alivio. Alguien había leído, alguien había entendido, alguien había respondido. Esa noche no escribió una carta de amor, escribió una pregunta. ¿Quién eres? Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa, apagó la luz y por primera vez en meses no pudo dormir. El reloj avanzaba con una lentitud cruel. Las sombras del cuarto parecían más densas. Cada sonido de la calle parecía una señal. Al amanecer, abrió el cuaderno con manos torpes. Debajo de su pregunta una nueva respuesta. No importa quién soy, importa que te leo. No había firma, no había pistas, solo esa serenidad inquietante de alguien que no desea ser encontrado. Esa noche comprendió algo que no estaba preparado para aceptar. No estaba escribiendo al vacío, estaba escribiendo a alguien que elegía no existir. Y aún así, esa presencia invisible comenzó a sentirse más real que muchas personas, que sí tenían rostro. Las cartas cambiaron. Ya no hablaba solo de amor abstracto, comenzó a hablar de recuerdos, de heridas pequeñas, de silencios largos, de canciones que nadie más conocía. Y ella, porque empezó a imaginarla como ella, sin saber por qué, respondía siempre igual, sin nombre, sin rostro, sin revelar nada de sí misma. Pero sus respuestas tenían algo que lo desarmaba. Nunca opinaba, nunca aconsejaba, solo reflejaba, como un espejo que no muestra tu imagen, sino tu interior. Una noche él escribió: «Me gusta imaginar que tienes una voz suave». Y la respuesta fue: «Me gusta que la imagines». No era coqueteo, no era distancia, era algo más peligroso. Era intimidad sin identidad. Y así comenzó la correspondencia que cambiaría su vida. No porque alguien lo amara, sino porque alguien lo escuchaba, sin verlo. Después de la quinta carta, dejó de preguntarse quién era. Después de la 10ª, dejó de preguntarse si era real. Y después de la número 15, empezó a preguntarse qué pasaría si un día dejaba de responder. Ese fue el momento exacto en que comprendió que ya no escribía por costumbre. Escribía por necesidad. Había algo en esa presencia invisible que no exigía nada. No pedía fotos, no pedía historias completas, no pedía promesas, solo palabras. Y las palabras, cuando nadie te las interrumpe, se convierten en confesiones. Una noche decidió cambiar el ritual.
No escribió en el cuaderno. Tomó su teléfono, abrió la grabadora de voz y habló. No sabía por qué lo hacía. Quizá porque sentía que ella no solo leía, sino que escuchaba de alguna manera imposible de explicar. Su voz salió distinta, más lenta, más honesta, menos construida. «No sé cómo te llamas», dijo, «pero siento que cuando escribo tú estás ahí. Y eso cambia todo». Guardó el audio sin enviarlo a ningún lugar. No había dónde enviarlo. Era un gesto inútil, pero al día siguiente, cuando abrió el cuaderno, había una frase nueva. «Tienes una voz triste cuando dudas de ti». Se quedó helado. Nadie había escuchado esa grabación. Nadie podía haberla oído. Ni siquiera la había reproducido él mismo. Por primera vez sintió miedo. No un miedo oscuro, no un miedo de huida, sino ese miedo suave que se parece al vértigo cuando miras desde muy alto y no quieres retroceder. Esa noche no escribió. Se sentó frente al cuaderno en blanco durante casi una hora, esperando, observando. Nada. La tinta azul no apareció. Comprendió algo nuevo. Ella no escribía por obligación. Ella respondía cuando él se abría, no cuando preguntaba, no cuando exigía, solo cuando se mostraba sin armadura. Así que tomó el bolígrafo y escribió la carta, más corta que había hecho hasta ese momento. «Hoy tengo miedo, pero no quiero dejar de escribirte». Cerró el cuaderno sin releerla. No quería embellecerla, no quería corregirla. Al amanecer, la respuesta estaba allí. «El miedo es la forma que tiene tu alma de decir, esto importa». Esa frase lo acompañó todo el día, en el trabajo, en el metro, en la fila del café, en los silencios. Se dio cuenta de algo inquietante. Empezaba a escucharla, no literalmente, no como una voz externa, sino como una presencia interior que completaba sus pensamientos. No sabía si estaba enamorándose de una persona o de la sensación de ser comprendido. Y esa diferencia, aunque pequeña, era peligrosa, porque una persona puede irse, pero una sensación puede quedarse para siempre. Hay una diferencia invisible entre escribir por gusto y escribir esperando respuesta. La primera nace del alma, la segunda nace de la necesidad. Él cruzó esa línea una noche cualquiera, sin ceremonia, sin aviso. Simplemente ocurrió. Comenzó a mirar el reloj. Antes escribía cuando sentía algo, ahora sentía algo cuando llegaba la hora de escribir. Las 9:17, siempre las 9:17. No sabía por qué ese minuto exacto se había convertido en su puerta invisible, pero su cuerpo lo reconocía, como quien despierta antes de que suene la alarma. Ese día llegó tarde a casa. El tráfico, una llamada del trabajo, un olvido, excusas pequeñas que antes no importaban. Pero cuando miró el reloj, 10 en punto, sintió una punzada absurda en el pecho, como si hubiera fallado a alguien, como si hubiera dejado esperando a una persona real bajo la lluvia. Se sentó, abrió el cuaderno. No sabía qué escribir. La culpa no tiene buena caligrafía. Después de varios minutos, dejó una frase torpe. «Perdón por llegar tarde». Cerró el cuaderno con vergüenza. Ni siquiera sabía por qué se disculpaba. Ella nunca había reclamado nada. Nunca había exigido puntualidad. Nunca había pedido explicaciones. A la mañana siguiente, la tinta azul lo esperaba. «No llegaste tarde. Llegaste distinto». Leyó la frase 3 veces. No había reproche. No había ironía. Había algo peor, comprensión. Esa comprensión que no juzga, pero te desnuda. Ese día entendió que ella no medía el tiempo en minutos, lo medía en estados del alma. Y eso lo desarmó por completo. Comenzó a cuidar sus cartas, como quien prepara una conversación importante. Elegía palabras, tachaba adjetivos, buscaba sinónimos, reescribía. Sin darse cuenta, dejó de escribir para expresarse y empezó a escribir para gustar. Y cuando uno escribe para gustar, algo se pierde. Ella lo notó antes que él. Una noche, después de una carta particularmente hermosa, llena de metáforas, imágenes poéticas y frases impecables, encontró la respuesta más breve de todas. «Hoy no te escuché. No te entendí. No me gustó. No te escuché». Fue como si alguien hubiera apagado una luz interna. Esa frase le dolió más que cualquier crítica directa, porque no atacaba su estilo,
atacaba su verdad. Esa noche no escribió cartas largas, no buscó palabras brillantes, solo dejó algo sencillo, casi infantil. Hoy intenté sonar bonito. Perdón por no sonar yo. La respuesta tardó 2 días. 2 días completos sin tinta azul. 2 días en los que el cuaderno fue solo papel. 2 días en los que comprendió lo peligrosa que se había vuelto la espera. Cuando finalmente apareció, la frase era distinta, más extensa, más cálida. No quiero que suenes bonito, quiero que suenes real. La belleza se aprende, la verdad se reconoce. Ese fue el momento exacto en que él dejó de preguntarse si estaba enamorado. Porque el amor no siempre comienza con mariposas. A veces comienza con algo más silencioso, con la necesidad de que alguien, en algún lugar del mundo, no deje de leerte. Nadie habla del silencio cuando uno se acostumbra a una voz, porque el silencio no hace ruido, pero ocupa espacio. Ese día no hubo tinta azul. Él abrió el cuaderno con la misma expectativa de siempre. Incluso sonrió antes de mirar la página, como si su cuerpo ya celebrara algo que aún no había ocurrido. Nada. La hoja seguía intacta. Su última carta permanecía sola, sin eco, sin compañía. Pensó que quizá había mirado mal. Pasó las páginas hacia adelante, luego hacia atrás. Revisó márgenes. Buscó sombras de tinta, marcas invisibles, cualquier señal absurda que le dijera que ella seguía allí. Nada. Cerró el cuaderno despacio. No quería admitir lo que estaba sintiendo, porque era ridículo. No se puede extrañar a alguien que no conoces. No se puede perder a alguien que nunca estuvo. No se puede sufrir por una voz que no tiene nombre. Y, sin embargo, lo estaba sintiendo todo. Ese día escribió 3 cartas. La primera fue ligera, como si nada hubiera pasado. Supongo que hoy estás ocupada. La segunda fue honesta. Hoy sentí que te habías ido. La tercera nunca la terminó, porque se dio cuenta de algo inquietante. No le dolía la ausencia de una persona, le dolía la ausencia de la sensación que esa persona provocaba. No era amor tradicional, no había recuerdos compartidos, ni promesas, ni miradas. Era algo más sutil y por eso más profundo. Era pertenencia sin posesión. Esa noche no pudo dormir, no por angustia, sino por una inquietud constante, como si su mente hubiera perdido una pared invisible que antes la sostenía. Al amanecer abrió el cuaderno con menos esperanza. El cuerpo se protege cuando el corazón se expone demasiado. Y allí estaba, no en la última página, sino en una hoja anterior, una que él no había usado, una que había dejado meses atrás en blanco. La tinta azul decía: no respondí ayer porque quería saber si escribías por mí o por ti. Se quedó inmóvil, no por enojo, no por alivio, sino porque entendió que ella no solo lo leía, lo comprendía. Y comprender a alguien implica una cercanía que a veces asusta más que el amor. Debajo había otra frase más pequeña: no dejes que mi silencio se vuelva más importante que tu voz. Esa línea le cambió algo por dentro, no de golpe. No como una revelación cinematográfica, sino como una grieta que empieza a dejar entrar luz. Esa noche no escribió para impresionarla, no escribió para obtener respuesta. Escribió como lo hacía al principio. Hoy volvía a escribir sin esperar nada. Y curiosamente, fue cuando más te sentí cerca. La respuesta apareció al día siguiente, breve, casi susurrada. Porque cuando no me buscas, me encuentras. Fue entonces cuando comprendió que su historia no era una correspondencia común, no era romance típico, no era misterio superficial, era un encuentro extraño entre 2 almas que habían decidido hablar sin mostrarse. Y lo más peligroso no era enamorarse de alguien invisible, lo más peligroso era descubrir que, en ese intercambio, estaba conociendo partes de sí mismo que jamás había querido mirar. No todo lo importante se escribe, y no todo lo que se escribe se entiende. Había noches en las que él abría el cuaderno y sentía que las palabras no alcanzaban, no porque faltaran, sino porque sobraban emociones. Comenzó a notar algo curioso. Ella respondía más cuando él decía menos. Las cartas largas obtenían frases cortas. Las cartas breves recibían respuestas profundas, como si ella no buscara historias, sino grietas. Una noche decidió no contar nada de su día. No habló del trabajo, ni del tráfico, ni del café que se enfrió en su escritorio. Solo escribió:
Hoy me sentí invisible. No explicó por qué. No añadió contexto. No se defendió. Esa fue la primera vez que sintió vergüenza al cerrar el cuaderno, no por lo que escribió, sino por lo que no explicó. Al amanecer, la tinta azul estaba allí, más inclinada de lo normal, como si hubiera sido escrita con prisa o con emoción contenida. A veces no eres invisible. A veces estás mirando en el lugar equivocado. Él leyó la frase varias veces. No era consuelo, no era crítica, era una dirección. Ese día comenzó a prestar atención a los detalles mínimos. La mujer que siempre tomaba el mismo autobús y leía novelas antiguas, el hombre que silbaba al barrer la acera, el reflejo de su propio rostro en la ventana del metro. Se dio cuenta de algo inquietante. Nunca había estado realmente solo. Solo había estado distraído. Esa noche no escribió de ella, escribió de sí mismo, de su infancia, de una carta que nunca envió cuando tenía 17 años, de una despedida que fingió no doler, de una canción que dejó de escuchar porque le recordaba a alguien que ya no estaba. No buscó poesía, no buscó belleza, buscó verdad. La respuesta tardó, no horas, 2 días. Y en esos 2 días aprendió algo que no esperaba. La espera ya no dolía como antes. Cuando finalmente apareció la tinta azul, no había frases cortas. Había un párrafo entero. No te enamores de quien te responde. Enamórate de quien te ayuda a escucharte, porque quien te escucha puede irse, pero la voz que descubres dentro de ti se queda. Esa fue la primera vez que sintió miedo de perderla, y al mismo tiempo, agradecimiento por haberla encontrado. Comprendió que ella no estaba construyendo un romance, estaba construyendo un espejo. Y los espejos no abrazan, no prometen, no pertenecen, pero revelan. Esa noche escribió una sola línea. Si un día te vas, ¿me daré cuenta? La respuesta apareció al amanecer, breve casi como un susurro escrito con cuidado. Te darás cuenta cuando ya no necesites preguntar. Y por primera vez, no supo si esa idea lo tranquilizaba o lo asustaba más que el silencio. Hasta ese momento, la tinta azul siempre había sido firme, delgada, segura, como si quien escribía jamás dudara de lo que decía. Pero una noche tembló. Él lo notó de inmediato. No por el contenido, por la forma. La frase no era diferente. La caligrafía sí. Hoy no pude leerte antes. Nada más. Sin reflexión, sin eco profundo. Solo esa línea. Y sin embargo, algo se movió dentro de él. Porque por primera vez sintió que ella también tenía límites. Que no era una presencia eterna. Que no era una voz omnipresente. Que podía llegar tarde. Que podía cansarse. Que podía faltar. Esa posibilidad le produjo un efecto extraño. La volvió más real. Hasta entonces ella era casi una idea, una conciencia elegante sin cuerpo, un misterio que no pedía nada. Pero esa letra temblorosa revelaba algo humano, algo que no quería admitir, pero que deseaba conocer. Esa noche escribió con más cuidado que nunca, no para impresionar, no para gustar, para cuidar. No sabía que podía preocuparme por alguien que no conozco. Cerró el cuaderno despacio. No esperaba respuesta inmediata. Algo dentro de él intuía que esta vez no debía exigirla. Pasaron 3 días. 3 días en los que escribió pero no preguntó. Contó pequeñas cosas. La lluvia contra la ventana, un libro olvidado en una banca, el olor del café recién hecho. Escribía como quien deja migas de pan, sin saber si alguien las sigue. Al 4.º día la tinta azul regresó, pero no en la última página, sino al inicio del cuaderno, en la primera hoja que él había usado meses atrás. No tiembla mi mano, tiembla mi vida. Se quedó inmóvil. Esa frase abrió una puerta nueva, no hacia ella, sino hacia algo más profundo. Hasta ese momento, él había compartido emociones, ella reflexiones, pero nunca vulnerabilidad directa. Esa línea era distinta, era una grieta. Esa noche no escribió metáforas, no escribió recuerdos, no escribió poesía. Escribió una pregunta sencilla. ¿Te sientes sola? No sabía si era invasivo. No sabía si tenía derecho. No sabía si ella respondería. Pero algo dentro de él entendió que la relación había cambiado. Ya no era un monólogo con eco. Era un puente invisible.
con pasos desde ambos lados. La respuesta apareció al amanecer, breve, pero distinta a todas. No siempre, solo cuando dejo de escribirte. Él leyó la frase varias veces, y por primera vez no sintió vértigo, no sintió ansiedad, no sintió miedo, sintió algo más peligroso. Sintió que la necesitaba, no por costumbre, no por rutina, no por romanticismo, sino porque en esas cartas ambos estaban dejando de fingir que eran invencibles. Nunca le pidió su nombre, nunca, no por respeto, no por educación, sino por miedo. Un nombre convierte lo imaginario en concreto, y lo concreto puede perderse. Durante semanas ella fue solo tú, una palabra pequeña que contenía un universo entero. Tú era suficiente, tú no exigía rostro, tú no traía pasado, pero esa noche algo cambió. No fue una discusión, no fue un silencio, fue una sensación extraña mientras caminaba de regreso a casa. La idea de que estaba hablando con alguien real y no sabía cómo llamarla. El pensamiento se quedó flotando en su mente, como una pregunta que no quería pronunciar en voz alta. Al llegar abrió el cuaderno sin ritual, sin lámpara, sin música, solo la urgencia, y escribió: Hoy me di cuenta de que no sé cómo llamarte. No era una exigencia, no era una petición directa, era una confesión. Cerró el cuaderno con una mezcla de vergüenza y alivio, como quien reconoce una verdad que llevaba tiempo escondida. A la mañana siguiente, la tinta azul estaba allí, pero esta vez no era una frase, era una palabra, una sola: Lía. Nada más, sin explicación, sin apellido, sin contexto. Solo ese nombre, escrito con una caligrafía más suave que de costumbre. Él lo leyó en silencio, lo repitió mentalmente, lo dejó caer dentro de sí como una piedra en agua tranquila. Lía. No sabía si era real, no sabía si era un alias, no sabía si era un regalo o un límite. Esa noche escribió su carta más breve desde que todo comenzó. Gracias, Lía. No añadió nada más. No quería romper la delicadeza del momento. Los nombres tienen peso, y cuando se dicen por primera vez, pueden cambiar la forma en que uno siente. La respuesta apareció al amanecer siguiente, pequeña, casi tímida. No lo uses demasiado. Los nombres desgastan lo que tocan. Esa frase lo hizo sonreír y pensar. Comprendió que ella no había entregado su identidad. Había entregado una llave, una palabra para acercarse, pero no para poseer. Durante días evitó escribir Lía. Seguía usando tú, pero algo había cambiado. Ahora, cuando pensaba en ella, no imaginaba un rostro. Imaginaba una presencia con sonido. Un nombre no reveló su apariencia. Reveló su humanidad, y eso la hizo más cercana y más lejana al mismo tiempo. Porque ahora sabía algo que antes no sabía. Ella podía elegir cuánto mostrarse. Y ese poder, ese pequeño control silencioso, la volvía aún más fascinante. Esa noche escribió una frase que no esperaba escribir jamás. No sé cómo eres, pero empiezo a temer el día en que sí lo sepa. La respuesta tardó 2 días. Cuando apareció, tenía una serenidad peligrosa. No temas conocerme, teme dejar de imaginarme. Y él entendió que entre conocer e imaginar había una distancia enorme, una distancia que, si algún día se acortaba, podría convertir aquella historia en algo más que palabras, o romperla para siempre. Después de saber su nombre, algo cambió en la forma en que él escuchaba el mundo. Antes el silencio era vacío, ahora tenía eco. Comenzó a notar que cada pausa del día tenía una textura distinta. El silencio del amanecer no era igual al de la medianoche. El del metro no era igual al de su habitación. Y sin darse cuenta, empezó a preguntarse en cuál de esos silencios estaría ella. No escribía esa pregunta, no quería convertirla en necesidad, pero la pensaba. Una noche decidió hacer algo diferente. No escribió en el cuaderno, no dejó frases, no dejó preguntas, dejó una hoja en blanco. Era un gesto extraño, incluso para él, pero sentía que las palabras comenzaban a empujar algo que necesitaba espacio, como si hablar demasiado pudiera romper la delicadeza de lo que tenían. Cerró el cuaderno con la sensación de haber cometido un error, y al mismo tiempo, una liberación. Al amanecer abrió la página. No había tinta azul. Sonrió con una mezcla de decepción y comprensión.
Tal vez el silencio no siempre debía ser respondido. Se levantó, preparó café, volvió. Miró otra vez. Nada. Ese día comprendió algo incómodo. Él también había empezado a medir su tranquilidad según una respuesta. Y esa idea le molestó. Esa noche sí escribió, pero no una carta tradicional. Escribió una observación. Hoy dejé una hoja en blanco. Me di cuenta de que no sé si el silencio es ausencia o respeto. Cerró el cuaderno sin esperar nada. La tinta azul apareció 2 días después, no en la hoja en blanco, sino al margen de una carta antigua. El silencio no es vacío, es un lugar donde ambos decidimos no invadir. Él leyó la frase lentamente. No había reproche, no había distancia, había equilibrio. Y eso lo sorprendió más que cualquier declaración romántica. Durante semanas habían compartido pensamientos, recuerdos, grietas, pero esa frase revelaba algo distinto. Ella también cuidaba el espacio entre ellos. No buscaba llenarlo todo. No buscaba invadirlo. Esa noche escribió algo que no sabía que llevaba dentro. Me gusta que no me persigas. La respuesta llegó rápida, casi inmediata para los tiempos de ellos. Me gusta que no me encierres. Fue en ese momento cuando comprendió que su historia no se sostenía en palabras, sino en la libertad de no exigirlas. No se estaban prometiendo nada. No se estaban definiendo. No se estaban buscando con ansiedad. Se estaban permitiendo existir en el mismo silencio. Y eso, paradójicamente, los estaba uniendo más que cualquier declaración directa. Porque cuando 2 personas pueden callar sin perderse, empiezan a escucharse de verdad. Hay preguntas que no se evitan por educación. Se evitan por miedo a la respuesta. Durante semanas logró esquivarla. La rodeaba. La disfrazaba. La convertía en metáforas para no nombrarla. Pero esa noche, mientras observaba el cuaderno cerrado sobre la mesa, entendió que la pregunta ya estaba escrita dentro de él. Aunque su mano se negara a trazarla, no era quién eres, no era dónde estás, era algo más peligroso. ¿Esto es real para ti también? Se sentó frente a la hoja en blanco. No escribió de inmediato. Dejó que el silencio lo incomodara, como si necesitara comprobar si su impulso nacía del ego o del corazón. Y entonces escribió, pero no la pregunta directa. Escribió un rodeo. A veces pienso que soy el único que espera este cuaderno. La frase le pareció cobarde. La leyó, la tachó, volvió a escribir. No sé si nuestras palabras pesan igual en ambos lados. Cerró el cuaderno antes de arrepentirse. Esa era la forma más honesta que encontró sin desnudarse por completo. Esa noche no durmió bien, no por ansiedad, sino por esa sensación sutil de haber abierto una puerta que no sabía si debía cruzar. Al amanecer, la tinta azul estaba allí, no extensa, no evasiva, directa. No pesamos igual, pero sí importamos igual. Leyó la frase varias veces. No era una confesión romántica, no era una declaración, era algo más maduro y más profundo. Ella no estaba diciendo te amo, estaba diciendo te reconozco, y esa diferencia, aunque pequeña, tenía una fuerza extraña. Esa respuesta lo desarmó más que cualquier palabra dulce, porque implicaba algo que él no había considerado. Tal vez él pensaba en ella con más intensidad, tal vez ella lo sentía con más calma, pero ambos estaban ahí, por decisión. Esa noche escribió algo que jamás había escrito antes. No quiero ser más importante, solo no quiero ser imaginario. La respuesta tardó 3 días. 3 días en los que comprendió que su miedo no era perderla, era descubrir que solo había sido un hábito bonito en la vida de alguien más. Cuando finalmente apareció, la tinta azul ocupaba 2 líneas completas. No eres imaginario, eres el lugar donde escribo lo que no digo en ningún otro sitio. Esa frase no era romántica, era íntima, y la intimidad tiene un peso distinto al amor. El amor puede exagerar, la intimidad no. Esa noche no escribió de inmediato. Se quedó mirando el cuaderno abierto, como si las palabras necesitaran reposar antes de convertirse en respuesta. Comprendió algo silencioso pero determinante. No estaban construyendo una historia de amor tradicional, estaban construyendo un refugio. Y los refugios no siempre prometen eternidad, pero mientras existen, se vuelven indispensables. El pensamiento apareció sin aviso. No fue una decisión, no fue una propuesta, fue una imagen fugaz mientras caminaba bajo las luces de la ciudad.
¿Y si un día se encontraban? No lo escribió. No esa noche. La idea le parecía peligrosa. ¿Cómo imaginar el final de una canción que todavía no ha terminado? Hasta ese momento, su historia funcionaba porque no tenía coordenadas. No había calles, no había horarios, no había miradas que pudieran decepcionar, solo palabras. Pero la mente humana tiene una costumbre inevitable. Quiere ver lo que siente. Durante días intentó ignorar esa inquietud. Escribía de recuerdos, de pensamientos, de pequeñas cosas cotidianas. Ella respondía con su serenidad habitual, como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado. En él. Ahora cuando escribía tú, su mente dibujaba siluetas. No un rostro definido, solo contornos, sombras suaves, una presencia más tangible. Y eso comenzó a inquietarlo, porque imaginar es seguro, pero desear conocer implica riesgo. Una noche, sin planearlo, la frase se deslizó sola sobre el papel. ¿Crees que las palabras deberían quedarse siempre en el papel? Ambigua, abierta, como una puerta entreabierta, que no obliga a nadie a cruzar. Cerró el cuaderno con el corazón más acelerado de lo habitual, no por romanticismo, por vulnerabilidad. Al amanecer, la tinta azul estaba allí, firme, clara. Las palabras nacen para salir, pero no todas quieren cuerpo. Esa respuesta lo dejó pensando todo el día. No era un sí, no era un no, era una advertencia suave. Esa noche escribió algo más directo, aunque todavía disfrazado. A veces me pregunto si nuestras voces se reconocerían. La respuesta tardó 2 días, y cuando llegó era más extensa de lo normal. Las voces se reconocen cuando ya se han escuchado en silencio, pero no siempre necesitan verse para entenderse. Esa frase le produjo una mezcla extraña de alivio y frustración, como si ella comprendiera la pregunta, pero se negara a caminar hacia la respuesta. Y entonces lo entendió. Ella no evitaba el encuentro por desinterés, lo evitaba por cuidado. Lo que tenían era delicado, y lo delicado, cuando se expone demasiado pronto, puede romperse sin hacer ruido. Esa noche escribió una última línea antes de cerrar el cuaderno. No quiero encontrarte para confirmar algo, quiero encontrarte para agradecerte. La tinta azul apareció al amanecer, breve, casi como una caricia escrita. Entonces todavía no es momento. Y por primera vez, no sintió rechazo, no sintió distancia, sintió algo distinto. Sintió que su historia tenía tiempo, y que quizá el verdadero encuentro no sería cuando se vieran, sino cuando dejaran de tener miedo a que eso ocurriera. Esa noche él no pensaba escribirle, y sin embargo, abrió el cuaderno. No por costumbre, no por necesidad, sino por una sensación extraña de desorden interior, como si algo dentro de él pidiera espacio, pero no supiera dónde colocarse. Se sentó, tomó el bolígrafo y escribió un saludo que no iba dirigido a tú. Escribió, querido yo. Se quedó mirando la frase durante varios segundos. Era la primera vez que usaba el cuaderno para hablarse así, mismo de forma tan directa, sin intermediarios, sin eco, sin la expectativa de tinta azul. Esa carta no hablaba de ella. Hablaba de él antes de ella, de sus silencios antiguos, de las veces que fingió no sentir, de las conversaciones que evitó, de las despedidas que dejó inconclusas. Escribió sobre el miedo a no ser suficiente, sobre la extraña costumbre de minimizar sus logros, sobre la facilidad con la que comprendía a otros y la dificultad para comprenderse. No era una carta bonita, no era elegante, era honesta. Cuando terminó, no sintió alivio inmediato, sintió cansancio. Ese cansancio que aparece cuando uno deja de sostener una máscara invisible. Cerró el cuaderno convencido de algo. Esa carta no era para ella, era para él, y debía quedarse así. A la mañana siguiente, abrió el cuaderno con calma, sin expectativa, sin ansiedad. La tinta azul estaba allí, no debajo, no al margen, sino al final de su carta. También te leo cuando te escribes. Se quedó inmóvil, no sintió invasión, no sintió vergüenza, sintió algo más profundo. Compañía. Ella no había opinado, no había interpretado, no había dado consejos, solo había confirmado que su voz interior también tenía testigo. Esa frase cambió algo en la forma en que él entendía su relación.
No era solo correspondencia, no era solo intimidad, era presencia compartida. Esa noche escribió algo breve, pero distinto a todo lo anterior. Gracias por no interrumpirme cuando me encuentro. La respuesta llegó rápido. Gracias por no cerrarte cuando te miras. Y entonces comprendió algo que nunca había formulado con palabras. Ella no era un escape, no era una fantasía, no era una distracción romántica. Era un espacio seguro, donde él podía existir sin adornos. Y eso era más raro que el amor, porque el amor a veces exige versiones mejoradas. La comprensión acepta versiones incompletas. Esa noche no escribió más, no porque no tuviera qué decir, sino porque por primera vez desde que todo comenzó, no sentía urgencia. Y cuando uno deja de escribir por urgencia, empieza a escribir por elección. Nunca había intentado dibujarla en su mente. Se lo había prohibido en silencio, como quien evita mirar directamente una luz demasiado intensa. Pero ese día ocurrió sin intención. No estaba escribiendo, no estaba leyendo, solo observaba a la gente pasar desde la ventana de un café, dejando que el mundo se moviera sin él. Y entonces la pensó, no como idea, no como voz, como rostro. Fue un reflejo involuntario. La curva de una sonrisa que no había visto, unos ojos que no tenían color definido, un gesto suave al inclinar la cabeza. No era un rostro concreto, era una sensación con forma. Lo inquietó, porque imaginarla era un paso distinto. Hasta ese momento, ella era presencia y palabra. Ahora su mente intentaba darle materia. Comprendió algo incómodo. Ponerle rostro implicaba el riesgo de decepcionarse. No porque ella no fuera hermosa, sino porque la imaginación siempre exagera lo que el corazón cuida. Esa noche escribió con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. Hoy intenté imaginarte y me dio miedo acertar. Cerró el cuaderno con una sensación extraña, como si hubiera cruzado una frontera invisible sin permiso. La respuesta no llegó al amanecer, tampoco al día siguiente, ni al tercero. Y en esa ausencia entendió algo importante. Tal vez había tocado un límite. No todos los silencios son castigo. Algunos son protección. Al cuarto día la tinta azul apareció, no extensa, no evasiva, precisa. No me imagines completa. Deja que siempre me falte algo. Leyó la frase varias veces. No era rechazo. Era una invitación a mantener el misterio vivo. Esa noche no escribió de inmediato. Se sentó frente al cuaderno abierto, dejando que la idea se asentara. Comprendió que lo que hacía especial su conexión no era la ausencia de rostro, sino la libertad de no necesitar uno. Aún así no podía negar algo. Imaginarla lo había acercado, pero aceptar que nunca la vería lo había hecho madurar. Finalmente escribió una línea breve. Entonces prefiero imaginarte incompleta, a conocerte y perder lo que no veo. La respuesta llegó al amanecer siguiente, serena como siempre. Lo que no ves también forma parte de mí. No lo pierdes, lo respetas. Y esa palabra, respetas, cambió la forma en que él entendía su deseo. No se trataba de poseer una imagen, se trataba de sostener una conexión sin necesidad de capturarla. Esa noche durmió distinto, no porque hubiera obtenido respuestas, sino porque entendió algo más profundo. No todo lo que se ama necesita forma. Algunas presencias son más reales cuando permanecen invisibles. No fue olvido, no fue cansancio, no fue falta de tiempo, fue elección. Por primera vez desde que todo comenzó, él decidió no abrir el cuaderno. Lo miró desde la mesa, como se mira a alguien querido antes de salir por la puerta. Con afecto, pero sin necesidad urgente de tocarlo. Ese gesto lo sorprendió. Durante meses, había sentido que escribirle era una extensión natural de su día, como respirar, como cerrar los ojos al dormir. Ahora, sin embargo, sentía algo distinto. Tranquilidad. No era distancia emocional, no era desinterés. Era confianza. Se dio cuenta de que ya no necesitaba confirmar su presencia cada noche. Sabía que estaba allí, aunque no hubiera tinta azul. Esa revelación lo inquietó un poco, porque la necesidad tiene una forma intensa de sentirse viva, pero la calma tiene una forma silenciosa de sentirse verdadera. Esa noche salió a caminar sin destino. Escuchó conversaciones ajenas, pasos lejanos, el murmullo del viento entre los árboles.
Y en medio de ese ruido cotidiano la pensó, no con urgencia, no con ansiedad, con gratitud. Comprendió que ella ya no era solo una voz que respondía cartas, se había convertido en una forma de mirar el mundo. Cuando volvió a casa, el cuaderno seguía cerrado, y lo dejó así, no por desafío, no por estrategia, sino porque entendió algo simple. No todo vínculo necesita ser alimentado a diario para seguir existiendo. Al amanecer lo abrió sin expectativa. La tinta azul estaba allí, no en la última página, no en una carta nueva, en el borde de una hoja cualquiera, casi escondida. También sé esperar. Sonrió. No había reproche, no había drama, solo reconocimiento. Esa frase le reveló algo importante. Ella no estaba atada a su rutina. No dependía de su constancia. Existía por elección, igual que él. Esa noche escribió una sola línea. Gracias por no convertir esto en una obligación. La respuesta llegó breve, pero cargada de significado. Las cosas que se vuelven obligación dejan de ser encuentro. Cerró el cuaderno con una sensación nueva. No era emoción intensa, no era euforia. Era algo más profundo y menos ruidoso. Seguridad. Por primera vez entendió que su historia no se sostenía en la frecuencia de las cartas, sino en la libertad de poder no escribir. Y cuando dos personas pueden ausentarse sin desaparecer, el vínculo deja de ser necesidad y comienza a ser elección verdadera. Esa mañana ocurrió algo distinto. No había escrito la noche anterior, no había dejado preguntas, no había abierto el cuaderno siquiera. Y sin embargo la tinta azul estaba allí, no debajo de una frase, no respondiendo nada, simplemente presente. Hoy pensé en ti antes de que escribieras. Se quedó mirando la página varios minutos. Era la primera vez que ella llegaba antes. La primera vez que su voz no era eco, sino origen. Esa pequeña inversión de roles cambió algo dentro de él, no por romanticismo, sino por equilibrio. Hasta ese momento, él iniciaba y ella respondía. Ahora, por primera vez, ella había cruzado la línea invisible del comienzo. Esa idea le produjo una emoción difícil de nombrar. No era euforia, no era orgullo, era validación silenciosa. Ese día escribió por la tarde, no por la noche, algo breve, casi tímido. No sabía que también podía ser pensado. La respuesta llegó esa misma noche. Todos queremos ser leídos. Pocos aceptan que también pueden ser recordados. Esa frase se quedó girando en su mente durante horas. Comprendió que su historia ya no era solo intercambio de palabras, era memoria compartida. No sabían sus rostros, no conocían sus ciudades, pero empezaban a habitar el pensamiento del otro sin necesidad de estímulo. Y eso era más íntimo que una fotografía. Esa noche no escribió una carta larga, no quiso llenar el espacio con adornos, solo dejó una línea que llevaba días sintiendo. Me gusta existir en un lugar donde no tengo que explicarme. La tinta azul apareció al amanecer, suave como siempre. Me gusta que existas sin pedirme permiso. Esa respuesta le reveló algo profundo. Su conexión no estaba basada en necesidad mutua, estaba basada en aceptación mutua. No buscaban completarse, no intentaban salvarse, no exigían presencia constante, se permitían. Y ese permiso invisible era lo que mantenía viva la delicadeza de su vínculo. Y esa noche cerró el cuaderno con una sensación nueva. No la estaba esperando, no la estaba buscando, la estaba compartiendo. Y comprendió que cuando alguien piensa en ti, sin que lo provoques, la distancia deja de medirse en kilómetros y comienza a medirse en recuerdos. Hay verdades que no se ocultan por vergüenza. Se ocultan porque, una vez dichas, ya no pueden volver a su forma anterior. Esa noche él abrió el cuaderno con una certeza peligrosa. Sabía exactamente lo que quería escribir, y justamente por eso dudó. La frase se formaba sola en su mente, clara, directa, inevitable. Creo que me estoy enamorando de ti. La escribió mentalmente varias veces. La sintió, la pesó, y cada vez que su mano se acercaba al papel, algo lo detenía. No era miedo al rechazo, no era temor al ridículo, era respeto. Comprendió que lo que tenían era frágil en su belleza. Nombrarlo demasiado pronto podía convertirlo en algo distinto, y no estaba seguro de querer cambiarlo. Durante minutos, solo dibujó líneas sin sentido en el margen de la hoja. Trazos suaves, curvas distraídas, tiempo ganado.
Finalmente escribió otra cosa, una versión incompleta de su verdad. Hay emociones que prefiero sentir, antes que definir. Cerró el cuaderno con una mezcla de alivio y frustración. No había mentido, pero tampoco había dicho todo. Esa noche el silencio fue más denso, no incómodo, solo consciente. Al amanecer la tinta azul estaba allí, breve, precisa. Definir es cerrar, sentir es abrir. Esa respuesta lo hizo sonreír y temblar un poco por dentro, porque sin saberlo, ella había tocado exactamente el punto que él había evitado. Ese día caminó más lento, observó más, pensó menos, como si necesitara comprobar que sus emociones no eran impulsos pasajeros. Por la noche volvió al cuaderno, esta vez sin la intención de confesar nada. Solo quería ser honesto. Escribió: no sé qué nombre tiene esto, pero sé que no quiero perderlo. Tawa. La respuesta tardó 2 días, 2 días en los que comprendió que no todo sentimiento necesita ser correspondido para ser válido. A veces basta con reconocerlo. Cuando la tinta azul apareció, no fue una frase corta. Fue una línea que parecía pensada con cuidado. No pongas nombre a lo que todavía está creciendo. Los nombres apresuran lo que el alma tarda en entender. Leyó esas palabras varias veces. No eran una evasión, eran una invitación a la paciencia. Esa noche no intentó definir nada. No buscó etiquetas. No persiguió certezas. Simplemente escribió una última línea antes de cerrar el cuaderno. Entonces lo cuidaré. Aunque no sepa qué es, y por primera vez desde que todo comenzó, no sintió ansiedad por la respuesta, porque entendió algo esencial. Hay sentimientos que no necesitan declaración, solo presencia, y a veces, lo más cercano al amor, no es decir te amo, sino elegir quedarse sin exigir explicación. Hasta ese momento, el cuaderno siempre había estado sobre la mesa, visible, accessible, como si su historia necesitara estar al alcance de la mano. Pero esa noche hizo algo distinto. Después de escribir una carta sencilla, sin grandes revelaciones, lo cerró y, en lugar de dejarlo donde siempre, lo guardó en un cajón. No fue impulso, fue instinto. Mientras deslizaba el cajón, sintió algo parecido a proteger un objeto frágil. No porque alguien pudiera leerlo, sino porque entendió que esas páginas ya no eran solo papel, eran memoria viva. El gesto le reveló algo que no había formulado antes. Lo que tenían ya no era solo presente, se estaba convirtiendo en historia. Al amanecer, abrió el cajón con una mezcla de curiosidad y respeto. Sacó el cuaderno, lo abrió. La tinta azul estaba allí, como siempre, pero esta vez la frase parecía más íntima, casi susurrada. Me gusta saber que existo en un lugar que cuidas. Miró alrededor del cuarto sin saber por qué, como si alguien hubiera visto su pequeño acto secreto. Esa línea le produjo una sensación inesperada. No era exposición, era compañía silenciosa. Esa noche escribió algo que no tenía intención romántica, pero sí profundidad. No te guardo para esconderte, te guardo para no distraerme de lo que siento cuando te leo. La respuesta apareció al día siguiente. Lo importante no es dónde me guardas, es que no te guardes tú. Esa frase lo detuvo. Comprendió que, sin darse cuenta, había estado usando el cuaderno como un refugio, pero también como un límite. Era más fácil abrir esas páginas que abrir ciertas conversaciones en su vida real. Más sencillo escribir emociones que pronunciarlas. Esa noche no escribió de ella. Escribió de un encuentro casual con un amigo al que no veía hace años, de una risa espontánea, de una conversación sincera. Al amanecer la tinta azul volvió. Cuando llevas lo que escribes al mundo, el cuaderno deja de ser escape y se vuelve raíz. Cerró el cuaderno lentamente. Por primera vez entendió que su historia no lo estaba aislando, lo estaba empujando hacia afuera, hacia conversaciones reales, hacia miradas sinceras, hacia una versión de sí mismo menos contenida. Esa noche dejó una última línea antes de guardarlo otra vez en el cajón. No quiero que seas mi escondite, quiero que seas mi punto de partida. Y mientras cerraba el cajón sintió algo nuevo. No estaba protegiendo el cuaderno, estaba protegiendo la parte de sí mismo que había aprendido a hablar sin miedo. Y esa parte ya no cabía solo en páginas. No todos los errores hacen ruido.
Algunos llegan en forma de frase mal elegida. Esa noche estaba cansado, no física sino emocionalmente. Había sido un día largo, lleno de conversaciones superficiales, sonrisas automáticas y decisiones pequeñas que, acumuladas, pesan más de lo que deberían. Abrió el cuaderno sin preparación, sin ese momento previo en el que solía ordenar sus pensamientos, y escribió rápido. Demasiado rápido. A veces siento que eres más real que las personas que veo todos los días. Cerró el cuaderno sin releerlo. Fue un descuido, una frase honesta, pero peligrosa. No porque fuera falsa, sino porque cargaba una sombra. La comparación. Al amanecer la tinta azul estaba allí, pero algo era distinto. La letra no temblaba. No era suave. Era firme. No me pongas por encima de tu mundo. Yo existo para que vuelvas a él, no para que lo reemplaces. Se quedó mirando la respuesta más tiempo de lo habitual. No había enojo, no había reproche, había claridad. Y esa claridad dolía un poco. Comprendió que había cruzado una línea invisible, no porque ella se lo prohibiera, sino porque él mismo estaba empezando a apoyarse demasiado en ese espacio. Esa noche escribió algo que le costó más que cualquier confesión romántica. Tienes razón, no quiero usarte como refugio. Quiero que seas un puente. La respuesta apareció al día siguiente, breve pero cálida. Entonces seguimos del mismo lado. Esa frase lo tranquilizó más de lo que esperaba. Entendió que su error no había sido sentirla cercana. El error había sido convertirla en comparación con su vida real. Ella no era sustituto, no era escape, era acompañamiento. Esa diferencia cambió su forma de escribir los días siguientes. Sus cartas comenzaron a incluir más mundo, más gente, más experiencias reales. No porque ella se lo pidiera, sino porque comprendió que su historia funcionaba precisamente porque no lo alejaba de la realidad. Una noche dejó una frase simple, sin adornos. Gracias por no dejarme perderme. La tinta azul respondió con la misma sencillez. Gracias por no quedarte. Y en esa brevedad entendió algo esencial. Ella no quería ser el centro de su vida. Quería ser el lugar desde donde él la miraba con más profundidad. Y eso era una forma de cariño mucho más madura que cualquier declaración apasionada. Hasta entonces, sus respuestas habían sido espejos suaves. No siempre coincidían, pero nunca chocaban. Esa noche fue distinto. Él había tenido un día especialmente duro. Una discusión en el trabajo. Un malentendido con un amigo. Pequeñas heridas que no parecían graves, pero que juntas dejaban una sensación de desgaste. Abrió el cuaderno con esa incomodidad todavía latente y escribió sin filtros. Hoy me di cuenta de que a veces es mejor alejarse de todos. La gente complica lo que el silencio simplifica. Era una frase nacida del cansancio, no de la reflexión. Pero en ese momento le parecía una verdad absoluta. Al amanecer la tinta azul estaba allí, y por primera vez no lo sostuvo. No confundas cansancio con claridad. El silencio cura, sí, pero el aislamiento endurece. Leyó la respuesta con una ligera resistencia interna. Una parte de él quería defender su postura, decir que ella no había vivido su día, que no entendía el peso exacto de lo que sentía, y justo ahí comprendió algo nuevo. No necesitaba que siempre coincidieran. Esa diferencia no rompía el vínculo, lo volvía más real. Esa noche escribió con una honestidad distinta, menos defensiva. Tal vez no quiero alejarme, tal vez solo quiero descansar de intentar explicar lo que siento. La tinta azul apareció esa misma madrugada, como si hubiera estado esperando esa precisión. Entonces no te alejes, solo busca a quien no te pida traducción. Esa frase le produjo un alivio inmediato, no porque resolviera todo, sino porque colocaba el peso donde debía estar. No era el mundo contra él, no era él contra el mundo. Era simplemente la búsqueda de espacios donde pudiera existir, sin justificar cada emoción. Esa noche no escribió una carta larga, solo una línea, casi como un pensamiento en voz baja. Me gusta que no siempre estés de acuerdo conmigo. La respuesta llegó al amanecer. Me gusta que no me necesites para pensar. Y ahí comprendió algo que no había formulado antes. Su conexión no se sostenía en coincidencias, se sostenía en respeto. No buscaban validarse ciegamente. No se decían lo que el otro quería oír, se decían lo que el otro necesitaba escuchar.
aunque incomodara un poco. Y esa pequeña incomodidad era señal de algo más profundo que la armonía constante. Era señal de crecimiento compartido. No fue una decisión impulsiva, fue una acumulación silenciosa. Durante semanas, la idea había permanecido en segundo plano, como una sombra amable que no incomoda, pero tampoco desaparece. Ace intentaba encontrarla, no con desesperación, no con obsesión, solo con curiosidad. Esa mañana, mientras revisaba su correo, se sorprendió escribiendo una palabra en el buscador que no tenía sentido fuera de su cuaderno. Leah. Nada, miles de resultados. Ninguno era ella. Ninguno podía serlo. Sonrió con una mezcla de alivio y vergüenza. Se dio cuenta de que no sabía nada. Ni ciudad, ni edad, ni siquiera si Leah era real o un nombre prestado. Y sin embargo, por unos segundos, había intentado darle coordenadas a algo que había nacido sin ellas. Esa noche escribió con una sinceridad casi incómoda. Hoy intenté buscarte. No encontré nada. Y creo que me tranquilizó. Cerró el cuaderno con el corazón más liviano de lo que esperaba. No había fracaso en no hallarla. Había confirmación. Al amanecer, la tinta azul estaba allí, más centrada de lo habitual, como si hubiera sido escrita con una pausa previa. No me busques donde todos miran. Yo existo donde decides sentir. Leyó la frase varias veces. No era evasiva. Era coherente. Ella nunca se había presentado como un destino. Siempre se había mostrado como un espacio. Esa noche comprendió algo esencial. Buscarla fuera del cuaderno era como intentar capturar el eco con las manos. No porque fuera imposible, sino porque cambiaría su naturaleza. Escribió una línea breve, casi una confesión en voz baja. Temí perderte si te encontraba. La respuesta apareció al amanecer siguiente. Lo que se encuentra demasiado pronto. A veces se deja de imaginar. Esa frase se quedó flotando dentro de él todo el día. No era una prohibición, no era un rechazo. Era una invitación a comprender el ritmo. Entendió que no se trataba de evitar un encuentro para siempre. Se trataba de no forzarlo antes de que ambos supieran qué significaba realmente verse. Esa noche cerró el cuaderno sin escribir nada más. No por falta de palabras, sino porque había entendido algo que no necesitaba tinta. No todo lo que se quiere conocer debe buscarse de inmediato. Algunas presencias se sostienen mejor cuando se permiten existir sin ser perseguidas. Nunca hablaron de promesas, nunca dijeron siempre, nunca pronunciaron mañana con certeza. Y sin embargo, esa noche ambos sintieron que algo se estaba sellando. Sin palabras, él abrió el cuaderno sin prisa. No había urgencia, no había inquietud, solo una sensación serena, como quien llega a un lugar conocido donde ya no necesita anunciar su presencia. Escribió una frase simple. Hoy no tengo nada importante que decirte, y aún así quería escribir. Era una verdad pequeña pero reveladora. Durante meses había buscado profundidad, reflexión, significado. Esa noche solo buscaba compañía. Al amanecer, la tinta azul apareció con la misma sencillez. A veces lo importante es no necesitar un motivo. Esa respuesta cambió algo sutil. No fue una revelación dramática, fue un asentamiento. Comprendió que su historia había dejado de depender de momentos intensos. Ahora se sostenía en lo cotidiano, en lo sencillo, en la decisión silenciosa de seguir abriendo el cuaderno sin obligación. Ese día caminó con una tranquilidad nueva. No pensaba en qué escribiría por la noche, no anticipaba respuestas, simplemente sabía que el espacio existía, y esa certeza era suficiente. Esa noche dejó una línea que parecía casual, pero contenía más de lo que mostraba. No sé cuánto durará esto, pero sé que mientras exista será real. No era una promesa, no era una garantía, era aceptación del presente. La tinta azul apareció al amanecer siguiente, con una claridad que no necesitaba adornos, lo que no se promete. A veces es lo que más se cuida. Leyó la frase varias veces. No hablaba de eternidad, hablaba de intención, y entendió algo profundo. Las promesas pueden crear presión, las elecciones diarias crean presencia. Esa noche no escribió una carta larga, solo una última línea antes de cerrar el cuaderno. Entonces elijámonos, mientras tenga sentido. La respuesta llegó al amanecer, breve, casi como un susurro escrito con cuidado.
mientras tenga verdad. No hubo promesa, no hubo juramento, no hubo declaración solemne, pero ambos comprendieron algo que no necesitaba tinta azul ni tinta negra. Habían creado un vínculo que no dependía del futuro, sino del acto constante de regresar. Y a veces, la promesa más fuerte no es decir para siempre, sino abrir la misma página, una noche más. No sabía cómo sonaba, nunca había escuchado su voz, nunca había recibido un audio, una llamada, un susurro real. Y sin embargo esa noche la oyó reír. No fue un sonido externo. Nadie estaba en la habitación. No había grabaciones, no había recuerdos. Fue imaginación, pero una imaginación tan nítida que le provocó una sonrisa involuntaria. Había escrito una anécdota torpe, un tropiezo en la calle, un saludo equivocado, una confusión absurda, y mientras trazaba la última palabra, su mente creó un eco que no había existido nunca. Una risa breve, suave, contenida, lo sorprendió, no por fantasía romántica, sino porque no había forzado la imagen, simplemente apareció. Cerró el cuaderno con esa sensación flotando dentro de él, como una nota musical que se mantiene incluso después de terminar la canción. Al amanecer la tinta azul estaba allí, inclinada ligeramente hacia la derecha, como si también hubiera sonreído al escribir. Me gusta cuando no te tomas tan en serio. Él se quedó mirando la frase. No había forma lógica de que ella supiera que esa carta había sido ligera, casi divertida, pero lo sabía. Esa coincidencia le produjo una alegría distinta a las anteriores. No era profunda, no era intensa, era liviana, y entendió que su vínculo ya no se sostenía solo en introspección y silencios compartidos. También cabía la risa. Esa noche escribió algo que jamás había escrito antes. Creo que hoy te escuché reír, y me hizo bien. La respuesta llegó al amanecer siguiente, más breve de lo habitual. Entonces no me imagines siempre seria. Sonrió. Hasta ese momento la había pensado como serenidad constante, como voz templada, como reflexión elegante. Pero esa línea le recordó algo esencial. Ella también podía ser espontánea, ligera, humana. Ese descubrimiento no la volvió menos misteriosa, la volvió más cercana. Esa noche no escribió una carta larga, solo dejó una frase que parecía simple, pero contenía un cambio profundo. Me gusta que también quepas en mis momentos tontos. La tinta azul respondió al amanecer. Ahí es donde más se nota si alguien es real. Cerró el cuaderno con una sensación distinta a todas las anteriores. No era intimidad, no era reflexión, no era expectativa, era complicidad. Y comprendió que cuando puedes imaginar la risa de alguien que nunca has visto, no estás inventando un rostro, estás reconociendo una presencia que ya forma parte de tu mundo interior. No fue una decisión consciente, no fue un experimento emocional. Simplemente lo olvidó. El día fue largo pero no pesado. Tuvo conversaciones reales, risas espontáneas, una llamada inesperada que terminó en recuerdos compartidos. La noche llegó sin anuncio, y cuando apagó la luz, el cuaderno seguía cerrado sobre la mesa. Se durmió. A mitad de la madrugada despertó de golpe, no por un ruido, no por una pesadilla, por una ausencia. Miró la hora. 3:00. Sintió esa punzada suave en el pecho que ya conocía, pero que hacía semanas no aparecía. No era culpa, era conciencia. Se levantó, encendió la lámpara, abrió el cuaderno. Durante unos segundos no escribió nada. Se dio cuenta de algo que lo sorprendió. No había urgencia, había intención. Finalmente dejó una línea breve, casi susurrada en tinta. Hoy te olvidé. Y no fue porque no importaras. Cerró el cuaderno con calma. No buscaba justificar nada, solo reconocerlo. Al amanecer la tinta azul estaba allí, más pequeña de lo habitual, como si hubiera sido escrita sin ocupar demasiado espacio. Olvidar no siempre es ausencia. A veces es señal de que lo que existe ya es parte de ti. Esa frase lo desarmó, porque confirmaba algo que él aún no había aceptado del todo. Ella ya no era un acto externo. No era solo abrir un cuaderno. Era una forma de pensar, una forma de sentir, una presencia que no desaparecía aunque no fuera nombrada. Ese día caminó con una tranquilidad distinta. No llevaba la sensación de haber fallado.
Llevaba la sensación de haber integrado. Esa noche escribió con una honestidad suave. Me alegra saber que no tengo que recordarte para que sigas aquí. Yo. La respuesta apareció al amanecer siguiente, breve como un latido. Lo importante no es que me escribas cada noche, es que cuando lo hagas, sea verdad. Cerró el cuaderno y sonrió. Comprendió algo profundo y liberador. La conexión ya no dependía de la frecuencia. Dependía de la autenticidad. Y eso cambiaba todo. Porque cuando alguien puede olvidarse de escribir, pero no olvidarse de sentir, el vínculo deja de ser hábito y se convierte en parte de su identidad. Nunca había arrancado una hoja. Ni una. Para él el cuaderno era continuidad. Incluso los errores quedaban allí, como cicatrices que también forman parte de la piel. Pero esa noche hizo algo que no había hecho antes. Escribió una carta que no quería que existiera. No fue enojo, no fue decepción, fue miedo. Había tenido un día extraño, lleno de pensamientos que no lograba ordenar. Y en medio de esa confusión, escribió una frase que, apenas la terminó, sintió ajena. Tal vez esto no tiene sentido. Se quedó mirándola varios minutos. No porque creyera que fuera verdad, sino porque le dolía leerla. Esa frase no nacía de su vínculo con ella, nacía de su cansancio. Y no quería que el cansancio dejara huella donde había construido algo tan delicado. Sin pensarlo demasiado, tomó la esquina de la hoja y la arrancó. El sonido fue suave, pero le atravesó el pecho. No era solo papel, era un gesto que rompía una regla que él mismo había creado. Se quedó con la hoja en la mano unos segundos. Luego la dobló y la guardó en el bolsillo. No para conservarla, para recordarse que también tenía derecho a borrar. Esa noche no escribió nada más. Al amanecer abrió el cuaderno con una mezcla de inquietud y calma. No esperaba tinta azul. No había dejado nada a lo que responder. Y aún así, P estaba allí, en la página siguiente. No todo lo que sientes merece quedarse escrito. A veces elegir qué no conservar también es honestidad. Se quedó inmóvil. Ella no podía saber que había arrancado una hoja. No podía haber visto el gesto. Y sin embargo, había respondido exactamente a lo que él había hecho. No sintió invasión, sintió comprensión. Esa frase le quitó el peso que no sabía que cargaba. Le recordó que la sinceridad no siempre es decirlo todo. A veces es decidir qué no dejar que te defina. Esa noche escribió una línea distinta, más liviana. Gracias por entender incluso lo que no dejo escrito. La tinta azul apareció al amanecer, breve, casi invisible. Lo que arrancas también habla de ti, solo que en voz baja. Cerró el cuaderno con una sensación nueva. No era alivio, era madurez. Comprendió que su historia no se trataba de llenar páginas. Se trataba de reconocer cuándo una emoción era pasajera y cuándo merecía quedarse. Porque no todo pensamiento necesita permanecer y no toda duda merece convertirse en recuerdo. A veces, arrancar una hoja es una forma silenciosa de proteger lo que sí importa. Nunca lo había pensado. Siempre escribía con el mismo bolígrafo negro, la misma tinta, la misma presión sobre el papel, como si la constancia fuera una forma de respeto invisible. Pero ese día, sin intención, tomó otro. Azul se dio cuenta cuando ya había escrito la primera línea. La miró unos segundos, sorprendido por la coincidencia. No era un gesto planeado, solo había sido el bolígrafo más cercano. Y sin embargo, sintió que había cruzado un límite simbólico. Ella era tinta azul, él tinta negra. Siempre había sido así. Un equilibrio silencioso que nunca habían mencionado, pero que ambos respetaban. Esa noche dudó si continuar. Pensó en buscar su bolígrafo habitual. Pensó en arrancar la hoja. Pensó en empezar de nuevo. No lo hizo. Siguió escribiendo. No era imitación. No era apropiación. Era un accidente que decidió aceptar. Hoy escribo en azul. No sé si es casualidad o señal. Cerró el cuaderno con una sensación extraña, como si hubiera invadido un territorio que no sabía si le pertenecía. Al amanecer, la tinta azul estaba allí. Su azul. El de siempre. Y por primera vez, ambas tintas compartían la página. La respuesta fue breve. Los colores no nos separan, nos distinguen. Esa frase le quitó un peso que no sabía que tenía. Comprendió que no había roto nada, no había confundido roles.
No había perdido identidad. Había coincidido. Esa noche escribió nuevamente en negro, por costumbre más que por decisión. Pero dejó una línea distinta. Me gustó vernos en el mismo color, aunque fuera por un momento. La respuesta apareció al amanecer siguiente, serena como siempre. Lo importante no es el color de la tinta, es que sigamos siendo dos manos distintas. Sonrió. Hasta ese momento, nunca había pensado en su vínculo en términos de identidad. Siempre lo había sentido como unión, pero esa frase le recordó algo esencial. No estaban fusionándose, estaban acompañándose. Esa diferencia era lo que mantenía viva la magia. No buscaban parecerse, no buscaban copiarse, no intentaban convertirse en el otro. Se reconocían. Esa noche cerró el cuaderno con una certeza suave. La conexión no se medía por similitudes, sino por el respeto a las diferencias, porque cuando dos voces pueden coincidir sin confundirse, el vínculo deja de ser dependencia y se convierte en elección consciente. Y en esa página donde el azul y el negro se tocaron por primera vez, no se mezclaron, simplemente coexistieron. Hasta ese momento él siempre iniciaba. Él abría caminos. Él dejaba preguntas flotando. Ella respondía con ecos precisos, con frases que parecían llegar desde un lugar más profundo del que él alcanzaba. Pero esa mañana ocurrió algo distinto. La tinta azul no estaba debajo de sus palabras. Estaba sola en la página nueva. ¿Qué haría si un día no respondo más? Se quedó inmóvil. No era una frase poética. No era una reflexión abstracta. Era directa, humana y peligrosa. Sintió algo que no había sentido antes. Un vacío anticipado, como cuando imaginas una despedida antes de que exista. No era miedo a perderla, era miedo a lo que revelaría su ausencia. Pasó todo el día pensando en esa pregunta. No quería responder con dramatismo. No quería sonar dependiente. Tampoco quería fingir indiferencia. Esa noche abrió el cuaderno con una claridad distinta. No escribió de inmediato. Dejó que la respuesta naciera desde un lugar honesto, no desde el impulso. Finalmente escribió. Seguiría escribiendo. No para encontrarte, sino para no perderme. Cerró el cuaderno con una tranquilidad inesperada. No había negado su importancia, pero tampoco la había convertido en necesidad absoluta. Al amanecer, la tinta azul estaba allí, suave, casi cálida. Entonces nunca dejarás de escucharme. Esa frase lo hizo entender algo que hasta ese momento no había formulado. Ella no temía desaparecer, temía convertirse en silencio dentro de él. Esa diferencia era profunda. No le preguntaba si la extrañaría, le preguntaba si lo que habían construido tenía raíz. ¿O solo costumbre? Esa noche escribió una línea breve, pero cargada de sentido. No eres solo una respuesta, eres una forma de pensar que ya es mía. La tinta azul respondió al amanecer con una serenidad que no necesitaba explicación. Entonces, aunque me vaya, no me iré del todo. Cerró el cuaderno con una sensación distinta a todas las anteriores. No era tristeza, no era alivio, era comprensión. Entendió que su vínculo no dependía de la permanencia física de las respuestas, dependía de lo que cada uno había despertado en el otro. Y por primera vez, la idea de su posible ausencia no lo debilitó, lo hizo darse cuenta de algo más fuerte. Ella no era solo alguien que escribía en tinta azul, era la voz que había aprendido a escuchar dentro de sí mismo. No lo planeó, ni siquiera estaba seguro de por qué lo hacía. Tal vez fue la pregunta que ella había dejado días atrás. Tal vez fue la sensación de que, tarde o temprano, todo vínculo pide una coordenada, no un encuentro inmediato, solo una posibilidad. Esa noche abrió el cuaderno con una calma extraña. No había urgencia, no había emoción intensa, solo una claridad suave, como cuando decides mover un objeto del lugar después de mucho tiempo viéndolo en el mismo sitio. Escribió una carta breve, sin metáforas, sin adornos, y al final, en una esquina discreta, dejó algo que nunca antes había escrito: su dirección. No la acompañó de una invitación, no dijo ven, no dijo búscame, solo la dejó allí, como quien coloca una llave sobre la mesa sin saber si alguien la tomará. Cerró el cuaderno con una sensación ambigua. No era arrepentimiento, tampoco expectativa, era exposición. Esa noche durmió distinto.
no inquieto, no nervioso, solo consciente de que había abierto una puerta que hasta entonces había permanecido cerrada. Al amanecer, la tinta azul estaba allí, no debajo de la dirección, no señalándola, no mencionándola siquiera. La frase era corta: las puertas no siempre se abren para que alguien entre. A veces se abren para que uno deje de tener miedo. Leyó la respuesta varias veces. Ella no había aceptado la coordenada, pero tampoco la había ignorado, la había comprendido. Y eso le produjo un alivio profundo. No necesitaba que apareciera en su puerta. No necesitaba una carta física. Lo importante era que él ya no temía ser localizable. Esa noche escribió una línea que no buscaba respuesta. No necesito que vengas. Necesitaba saber que podía mostrar dónde estoy. La tinta azul apareció al amanecer siguiente, serena como siempre. Ahora no solo te leo. Ahora sé que existes en un lugar real, y aún así eliges quedarte aquí. Cerró el cuaderno con una certeza nueva. Su historia ya no flotaba en lo abstracto. Había tocado tierra, y aún así no había perdido su esencia. Comprendió algo importante. Dar coordenadas no siempre significa querer un encuentro. A veces significa perder el miedo a ser encontrado. Y en ese gesto silencioso, no estaba pidiendo presencia. Estaba demostrando confianza. Después de escribir su dirección, algo cambió. No en ella, en él. Durante días abrió el cuaderno con una atención distinta. No ansiedad, no expectativa exagerada. Solo esa ligera conciencia de haber dejado una huella más concreta que todas las anteriores. La tinta azul siguió apareciendo como siempre. Frases suaves, reflexiones precisas, nada que mencionara la dirección. Y eso lo tranquilizó. Comenzó a pensar que ese gesto quedaría flotando como tantos otros. Presente, pero no determinante, hasta que una mañana ocurrió algo diferente. La tinta azul no estaba en la última página, estaba en la primera hoja del cuaderno, aquella donde meses atrás él había escrito su primera carta, dirigida a alguien que no sabía quién era. Debajo de esas palabras antiguas, ella había añadido una línea nueva. No necesito saber dónde vives para saber dónde encontrarte. Se quedó mirando la frase largo rato. No era rechazo, no era evasión, era comprensión profunda. Ella no ignoraba la dirección, la estaba colocando en el lugar correcto, como un gesto valiente, no como una invitación obligatoria. Esa respuesta lo liberó de algo que ni siquiera sabía que estaba cargando, el peso de la posibilidad. Esa noche escribió con una serenidad distinta, más liviana. Me alegra que no hayas usado la dirección como destino. La tinta azul respondió al amanecer. El destino ya lo compartimos. La dirección solo es geografía. Esa frase cambió su perspectiva. Comprendió que su vínculo no necesitaba coordenadas para ser real. No necesitaba pruebas físicas para validarse. Ya existía en un plano que no dependía de puertas ni calles. Y paradójicamente, eso hacía que el mundo real dejara de ser una amenaza. Si algún día se encontraban, no sería por necesidad, sería por elección. Esa noche cerró el cuaderno con una sensación nueva. No había retrocedido, no había sido rechazado, había sido entendido, y entendió algo aún más profundo. Cuando alguien acepta tu ubicación sin apresurarse a ocuparla, te está diciendo que le importas, pero que también respeta tu espacio. Y ese respeto silencioso valía más que cualquier visita inesperada. Esa mañana el cuaderno estaba vacío, no vacío de palabras pasadas, vacío de tinta azul. No le inquietó al principio. Había aprendido que el silencio también formaba parte del diálogo. Cerró el cuaderno, tomó café, abrió la ventana. El día comenzó con normalidad. Fue horas después cuando lo notó. No en el papel, en su teléfono. Un número desconocido. Un mensaje breve. Sin saludo, sin firma. No te asustes. No estoy lejos. Su corazón se aceleró con una mezcla imposible de describir. No era miedo. No era alegría. Era reconocimiento. No decía soy yo. No decía Lía. No hacía falta. Lo supo. No respondió de inmediato. No por estrategia. Por respeto a la delicadeza de lo que acababa de ocurrir. Durante meses, su mundo había sido tinta y papel. Ahora una pantalla se había encendido como una puerta nueva. Esa noche abrió el cuaderno con manos distintas.
más conscientes, más lentas. Escribió: «Hoy no usaste tinta». Al amanecer, la tinta azul volvió a aparecer como si nada hubiera cambiado. «Hoy necesitaba que supieras que también tengo voz fuera del papel». Leyó la frase varias veces. No era una ruptura del ritual, era una expansión. No habían abandonado el cuaderno. Habían añadido una dimensión. Esa noche dejó una línea breve. Me asustó un poco, pero también me hizo sonreír. La respuesta apareció al amanecer. Los encuentros no siempre son miradas. A veces son notificaciones. Sonrió al leerlo. Comprendió que no había perdido el misterio. No había roto la magia. Solo había descubierto que su historia podía respirar en más de un lugar. Y curiosamente, el cuaderno seguía siendo su centro. El mensaje no lo reemplazó, lo complementó. Esa noche guardó el teléfono en silencio, abrió el cuaderno y escribió con la misma calma de siempre, porque entendió algo esencial. Lo importante no era el medio, no era tinta, no era pantalla, no era papel. Lo importante era que incluso al cruzar un límite nuevo, ambos seguían eligiendo el mismo espacio para decir lo que realmente importaba. Después del mensaje, el silencio no volvió a ser igual. No era incómodo, era expectante, como si el aire hubiera aprendido una palabra nueva y ahora quisiera pronunciarla con cuidado. Durante días no hubo más mensajes. El teléfono permaneció mudo. El cuaderno siguió vivo, y eso lo tranquilizó. Comprendió que ella no había abierto una puerta para derribar las paredes. Solo había encendido una luz, hasta que una noche ocurrió algo que no estaba preparado para sentir. El teléfono vibró. Un número desconocido. El mismo. No era un mensaje. Era una llamada. No respondió de inmediato. Miró la pantalla como si fuera un espejo que pudiera devolverle una versión de sí mismo distinta. El corazón le golpeaba con una mezcla de emoción y respeto. No miedo. Respeto. Respiró hondo. Deslizó el dedo. «Hola», dijo. Hubo silencio. Un segundo. Dos. Y entonces, una respiración suave al otro lado. No palabras. No presentación. Solo ese sonido humano que confirmaba lo que hasta entonces había sido tinta. Ella estaba allí. «No sabía si ibas a contestar», dijo finalmente una voz baja, serena exactamente como él la había imaginado, pero más real. No era perfecta. No era etérea. Era humana. Y por eso mismo, más profunda. No hablaron mucho. No hubo confesiones dramáticas. No hubo revelaciones. Hablaron de cosas pequeñas, del día, del clima, de una canción que ambos conocían sin haberlo planeado. Y sin darse cuenta, se rieron. Esa risa que él había imaginado semanas atrás ahora existía en el aire, tangible, imperfecta, viva. Cuando colgaron no sintió vértigo, sintió asentamiento. Esa noche abrió el cuaderno con manos distintas, no nerviosas, agradecidas. Escribió. Tu voz no rompió nada, solo le dio cuerpo al silencio. Al amanecer, la tinta azul apareció con una caligrafía más ligera que nunca. Tu silencio no me asustó, solo me dio espacio para llegar. Cerró el cuaderno con una certeza nueva. La magia no se había ido, no se había diluido, no se había vuelto ordinaria. Había evolucionado. Comprendió algo esencial. El misterio no desaparece cuando una voz se escucha. Desaparece cuando deja de haber verdad. Y en su historia, la voz no sustituyó la tinta. La confirmó, porque ahora sabía que, detrás de cada frase azul, no solo había una mente que lo leía, había una persona que también respiraba cuando él hablaba. Después de la llamada, ninguno intentó repetirla de inmediato. No por frialdad, no por duda, sino por intuición. Ambos entendieron algo que no necesitaron decir. La voz había sido un puente, pero el cuaderno seguía siendo el hogar. Los días siguientes regresaron al ritual con una delicadeza nueva. Las cartas no cambiaron de profundidad, pero sí de temperatura. Ahora, cuando él leía la tinta azul, ya no imaginaba una voz abstracta. La escuchaba con matices reales, con pausas que ya conocía, con esa ligera sonrisa que se colaba entre ciertas palabras, y ella, al leer la tinta negra, ya no adivinaba su tono. Lo recordaba. Una noche él escribió algo distinto. No era confesión,
No era pregunta, era observación. Me gusta que no intentemos acelerar esto. Cerró el cuaderno sin más. Al amanecer, la tinta azul respondió con una frase que parecía escrita despacio, como si cada letra hubiera sido elegida con cuidado. Lo que se acelera para sentirse real suele terminar sintiéndose frágil. Leyó esa línea varias veces. Comprendió que ambos estaban protegiendo lo mismo, no el misterio, la esencia. No querían convertir su historia en una rutina automática de llamadas diarias ni en una obligación de mensajes constantes. Querían que cada encuentro, en papel o en voz, siguieran haciendo de la elección. Esa noche escribió una línea breve. Entonces sigamos llegando, no persiguiéndonos. La tinta azul apareció al amanecer con una serenidad que ya reconocía. Llegar siempre será más bonito que insistir. Y sin haberlo dicho explícitamente, sellaron un acuerdo invisible. No era un pacto romántico, no era una promesa de exclusividad, era algo más maduro, un ritmo compartido. Sabían que podían llamarse, sabían que podían escribirse fuera del cuaderno, pero elegían no hacerlo todo el tiempo, porque habían entendido algo que muchas historias olvidan. La cercanía no se mide por frecuencia, se mide por intención. Esa noche, él cerró el cuaderno con una sonrisa leve. No necesitaba más. La voz existía, la tinta seguía viva, el silencio ya no era vacío. Y en ese equilibrio extraño, entre palabra escrita y palabra hablada, descubrieron que su vínculo no necesitaba crecer rápido para sentirse profundo. A veces, lo más fuerte no es avanzar sin pausa, sino saber detenerse juntos, sin dejar de sentirse cerca. La palabra apareció sin que ninguno la pronunciara, no en voz alta, no en el teléfono, no escrita directamente. Apareció en el espacio entre frases. Después de la llamada, algo se había vuelto más tangible. Ya no eran solo tinta y eco, eran dos respiraciones que sabían existir al mismo tiempo. Y cuando dos voces se reconocen, la mente comienza a dibujar encuentros. No fue él primero, tampoco ella. Fue una coincidencia de pensamientos que terminó reflejándose en el cuaderno. Esa noche él escribió: «Hoy caminé por un lugar que te gustaría y pensé que sería raro, pero bonito». No mencionó verla, no mencionó encontrarse, pero la idea estaba allí, transparente. Al amanecer, la tinta azul respondió: «Los lugares también imaginan a las personas». Sonrió al leerlo. No era evasión, era un rodeo elegante. Durante días, las cartas comenzaron a incluir escenarios, cafés que ambos conocían sin saberlo, parques descritos con tal precisión que parecían el mismo, canciones que coincidían. Era como si el mundo exterior empezara a tocar su historia sin invadirla. Una noche, él escribió algo más cercano a lo directo que nunca antes. «No sé si verte rompería algo, o lo completaría». Cerró el cuaderno con el corazón tranquilo. No esperaba respuesta inmediata. La tinta azul apareció 2 días después. 2 días que parecieron más largos de lo habitual. No por ansiedad, sino por conciencia, pero no siempre completa. A veces confirma, y confirmar también puede ser hermoso. Leyó esa frase lentamente. No era un sí, no era un no. Era una puerta entreabierta que no obligaba a cruzar. Esa noche no escribió una invitación, no propuso fecha, no habló de calles. Escribió una línea sencilla, honesta. «Entonces, si un día pasa, que sea sin prisa». La respuesta llegó al amanecer siguiente, breve como una respiración. Sin prisa y sin expectativas. Cerró el cuaderno con una sensación nueva. No era urgencia, no era ilusión desbordada, era madurez. Comprendió que el encuentro no debía nacer del deseo de comprobar algo. Debía nacer de la tranquilidad de saber que nada dependía de ello, porque si se veían, no sería para descubrir si lo que sentían era real. Sería para comprobar que ya lo era, antes de mirarse. La idea de verse ya no era una sombra lejana, se había convertido en una posibilidad suave, como una puerta que ambos sabían que existía, pero que ninguno empujaba. Hasta ese día, no fue una propuesta directa, fue una frase que cayó con naturalidad durante una llamada breve, casi casual. «Este sábado estaré cerca del centro», dijo ella como quien comenta el clima. El silencio que siguió no fue incómodo, fue consciente. Ambos entendieron el peso de lo que
que acababa de insinuarse. Él no respondió de inmediato, no porque dudara de verla, sino porque comprendió algo importante. Poner fecha era distinto a imaginar. «Yo también suelo estar por ahí», dijo finalmente, con una calma que le sorprendió a sí mismo. No hubo más. No dijeron hora, no dijeron lugar exacto. La conversación cambió de tema con una naturalidad que parecía ensayada. Pero no lo era. Esa noche abrió el cuaderno con el corazón sereno, no acelerado, no expectante, solo atento. Escribió. Hoy las palabras casi se convirtieron en calendario. Cerró el cuaderno con una sonrisa leve, como quien reconoce un paso importante sin dramatizarlo. Al amanecer, la tinta azul apareció, firme pero suave. Los calendarios organizan el tiempo, pero los encuentros organizan el alma. Leyó la frase varias veces. No era evasión, era una invitación a no apresurar lo que todavía estaba madurando en silencio. Durante el día, la idea del sábado flotó en su mente, pero ya no con ansiedad. Era una opción, no una obligación, y esa diferencia lo tranquilizaba. Esa noche escribió algo breve. No quiero que un día nos obligue a sentir algo específico. La respuesta apareció al amanecer siguiente. Entonces que el día no nos obligue, que nos encuentre. Y ahí comprendió algo esencial. No necesitaban una fecha para validar su vínculo. Si el encuentro ocurría, debía sentirse como una consecuencia natural, no como una prueba. El sábado llegó. Ambos estuvieron en el centro. Ambos caminaron por calles cercanas. Ambos miraron rostros que podrían haber sido el del otro. Y ninguno envió un mensaje. No fue miedo, no fue arrepentimiento, fue coherencia. Esa noche, al abrir el cuaderno, la tinta azul ya estaba allí. Hoy el mundo fue pequeño, y aún así, elegimos que siguiera siendo nuestro. Él sonrió y escribió debajo, sin pensar demasiado. Tal vez aún no era momento de vernos, pero sí era momento de saber que podíamos. Cerró el cuaderno con una sensación profunda y tranquila. No habían fallado, no habían retrocedido. Habían demostrado algo más fuerte que un encuentro. La capacidad de esperar sin perder la cercanía, porque cuando dos personas pueden rozar la posibilidad y no apresurarla, lo que comparten deja de ser impulso y comienza a ser elección consciente. Después del sábado algo cambió, no en la intensidad, en la presión. Ya no flotaba la pregunta, ¿cuándo nos veremos? Flotaba algo distinto. ¿Realmente necesitamos hacerlo pronto? Durante días, las cartas volvieron a su ritmo natural, sin referencias a calles, sin insinuaciones de horarios, como si ambos hubieran entendido que el vínculo no dependía de un punto geográfico. Una noche él escribió algo que no había pensado antes. Hoy me di cuenta de que no me siento incompleto por no haberte visto. No era desinterés, era plenitud tranquila. Cerró el cuaderno con una sensación extraña, casi culpable, como si admitir eso fuera una traición a la expectativa romántica que cualquier historia suele construir. Al amanecer, la tinta azul estaba allí, serena. No todo lo que importa necesita ojos. Algunas cosas se reconocen mejor sin ellos. Esa frase lo liberó. Comprendió que su historia no estaba huyendo del encuentro. Simplemente no lo necesitaba como confirmación urgente. Esa noche escribió una línea breve. Me gusta saber que si pasa será porque queremos, no porque nos falta algo. La respuesta llegó al amanecer siguiente. Los encuentros más bonitos no llenan vacíos, celebran presencias. Esa palabra, celebran, cambió su perspectiva. No se trataba de encontrarse para comprobar que lo que sentían era real. Se trataba de encontrarse cuando ambos sintieran que nada dependía de ello. Y paradójicamente, esa comprensión los acercó más que cualquier intento de verse. Esa noche no hubo llamada, no hubo mensaje, solo tinta. Y él entendió algo que pocas historias aceptan. El encuentro no siempre es un destino. A veces es una posibilidad que da tranquilidad. Aunque nunca se concrete, cerró el cuaderno con una certeza suave. No estaban evitando verse. Estaban evitando convertir el encuentro en una prueba. Porque cuando dos personas se sienten completas antes de mirarse, cualquier mirada futura deja de ser necesidad y se convierte en elección pura. Hubo un momento, no supo exactamente cuándo, en que dejó de temer perderla.
No porque pensara que se iría, sino porque comprendió que aunque lo hiciera, algo de ella ya se había quedado. Esa certeza no nació de una gran revelación, nació de lo cotidiano, de abrir el cuaderno sin ansiedad, de leer sus frases sin buscar señales ocultas, de escuchar su voz en la memoria sin necesidad de repetirla. Una noche escribió algo que meses atrás no habría podido formular sin temblar. Si un día esto termina, no será un fracaso. Cerró el cuaderno con una serenidad que lo sorprendió. No había tristeza en esa frase. Había madurez. Al amanecer, la tinta azul estaba allí, más ligera de lo habitual. Lo que termina no siempre se pierde. A veces se transforma en parte de quien lo vivió. Leyó esa respuesta lentamente. No hablaba de despedida. Hablaba de permanencia invisible. Ese día caminó con una sensación nueva. No la estaba sosteniendo por miedo a que desapareciera. La estaba sosteniendo por elección. Y eso cambiaba todo. Esa noche escribió una línea breve, casi un pensamiento suelto. Antes te necesitaba para sentirme acompañado. Ahora me acompañas, aunque no estés. La respuesta apareció al amanecer siguiente. Entonces ya no somos refugio, somos recuerdo vivo. Esa frase le dio una claridad profunda. Su historia había dejado de ser un lugar al que escapar. Se había convertido en una parte de su identidad, una forma de pensar, una forma de escuchar, una forma de estar en el mundo. Esa noche no escribió nada más. Cerró el cuaderno y se quedó observándolo unos segundos, como quien mira un objeto, que sabe que no necesita usar todos los días para que siga siendo importante. Comprendió algo esencial. El amor, o lo que fuera aquello, ya no lo asustaba, porque había dejado de ser incertidumbre y se había convertido en aprendizaje. Y cuando una emoción deja de dar miedo, no pierde intensidad, gana profundidad. No hubo aniversario, no hubo fecha especial, no hubo motivo evidente. Y sin embargo, esa mañana encontró algo distinto en el cuaderno. No era una frase, no era una respuesta, era un dibujo. Una línea curva, sencilla, casi infantil. No representaba un objeto claro. No tenía forma definida. Parecía más un gesto que una imagen. Debajo una sola palabra en tinta azul. Para ti. Se quedó mirando la página varios minutos. No entendía qué era exactamente ese trazo, pero entendía lo que significaba. Era la primera vez que ella dejaba algo que no podía interpretarse con lógica. No era reflexión, no era consejo, no era eco. Era un regalo. Y lo más curioso era que no tenía valor material, pero tenía peso emocional. Ese día llevó el cuaderno consigo al trabajo, algo que nunca hacía. No para mostrarlo, no para releerlo, solo para sentirlo cerca. Esa noche escribió con una sonrisa leve. No sé qué dibujaste, pero sé que es mío. La respuesta apareció al amanecer siguiente, breve como una caricia. No es un dibujo, es un espacio. Leyó la frase varias veces y entonces lo entendió. La línea no era un objeto, era una invitación a imaginar. Un gesto que decía, esto también lo compartimos. Esa noche no escribió una carta larga, solo dejó algo que nunca había dejado antes. Un pequeño círculo, sin explicación, sin título, sin palabra. Al amanecer, la tinta azul rodeaba su círculo con otra línea, formando algo nuevo, algo que no pertenecía a ninguno por separado. Gracias por completarlo sin preguntarme qué era, sonrió. Ese intercambio silencioso le reveló algo profundo. No todo vínculo se fortalece con palabras. Algunos crecen con gestos que no necesitan traducción. Esa noche cerró el cuaderno con una sensación distinta a todas las anteriores. No era intimidad, no era reflexión, no era expectativa. Era complicidad pura. Comprendió que lo que compartían ya no era solo conversación. Era creación conjunta, un lenguaje que no dependía de definiciones. Y en ese dibujo sin forma, en ese círculo incompleto, que se volvió figura compartida, descubrió algo esencial. Cuando dos personas pueden entenderse sin explicarse, lo que existe entre ellas deja de ser diálogo, se convierte en vínculo verdadero. No fue un silencio cualquiera. Habían pasado antes días sin respuesta. Pero siempre había una sensación de pausa, como una respiración contenida. Ese día fue distinto. Abrió el cuaderno por la mañana. Nada,
Por la tarde volvió a mirarlo. Nada. Por la noche, antes de dormir, lo abrió una vez más. Y seguía igual. No sintió pánico. No sintió abandono. Sintió algo más profundo. Escucha. Como si el silencio no fuera ausencia, sino un mensaje que no sabía aún cómo leer. Esa noche escribió una frase breve, sin dramatismo. Hoy no te encontré, pero tampoco me sentí solo. Cerró el cuaderno con calma. No esperaba tinta azul al amanecer. No la necesitaba. Al día siguiente, la página seguía en blanco. Y fue entonces cuando comprendió algo que nunca había experimentado con tanta claridad. Ella no estaba desapareciendo. Le estaba devolviendo algo. Durante meses, él había aprendido a escucarse gracias a sus respuestas. Ahora el silencio le estaba enseñando a sostenerse sin eco. Esa noche no escribió preguntas. No escribió preocupación. Solo dejó una línea sencilla. Creo que entiendo. Pasaron 2 días más. El cuaderno permaneció igual. Pero algo dentro de él ya no buscaba tinta azul con urgencia. Había descubierto que su voz interior ya sabía responderse sola. Al 4.º día la tinta azul volvió. No debajo de sus últimas palabras, en una página nueva. Quería saber si ya podías escucharme. Incluso cuando no escribo. Se quedó inmóvil. No por sorpresa, por reconocimiento. Ella no se había ido. Había retrocedido un paso para que él avanzara 2. Esa noche escribió con una gratitud que no necesitaba adornos. Ahora sé que estás, incluso cuando no apareces. La respuesta llegó al amanecer siguiente, breve como un susurro. Entonces ya no soy una respuesta. Soy parte de tu silencio. Cerró el cuaderno con una sensación que no había sentido nunca. No era alivio. No era emoción intensa. Era plenitud. Comprendió que su historia había llegado a un punto distinto. Un punto donde la presencia no dependía de tinta, ni de llamadas, ni de mensajes. Un punto donde ambos podían existir sin confirmarse constantemente. Y entendió algo que cambió todo. Cuando alguien puede callar sin desaparecer, el vínculo deja de ser comunicación. Se convierte en comprensión profunda. No llegó en forma de frase. No apareció escrita. No fue una conversación. Llegó como una certeza tranquila, mientras caminaba una tarde cualquiera, con el cuaderno guardado en casa y el teléfono en silencio. La decisión no era verla, no era llamarla, no era dejar de escribir. La decisión era más simple y más difícil. No forzar nada. Durante meses, había temido que la historia terminara si no avanzaba. Ahora comprendía que avanzar no siempre significaba acelerar. A veces, significaba sostener el ritmo natural sin intervenirlo. Esa noche abrió el cuaderno con una serenidad nueva. No había pregunta. No había expectativa. Escribió. Hoy decidí no empujar nada. Ni encuentros, ni silencios, ni respuestas. Cerró el cuaderno con una sensación de ligereza que no conocía. Como si hubiera soltado una cuerda invisible que llevaba demasiado tiempo tensando. Al amanecer, la tinta azul apareció en el centro de la página, sin rodeos. Entonces ahora estamos caminando, no persiguiéndonos, sonrió. Esa frase confirmó algo que él apenas empezaba a entender. Su historia ya no necesitaba dirección impuesta. Se estaba moviendo sola. Ese día no revisó el teléfono, no anticipó mensajes, simplemente vivió. Y esa naturalidad no lo alejó de ella, lo acercó a sí mismo. Esa noche escribió una línea breve. Me gusta que no tengamos que decidir un final. La respuesta llegó al amanecer siguiente. Porque no estamos escribiendo un final, estamos escribiendo un lugar. Cerró el cuaderno con una sensación profunda y estable. No estaban construyendo una historia que debía resolverse. Estaban creando un espacio al que ambos podían volver. Sin obligación. Y en esa comprensión apareció algo nuevo. No necesitaban una gran escena de encuentro. No necesitaban una despedida dramática. No necesitaban una promesa eterna. Necesitaban algo más raro y más valioso. La libertad de seguir eligiéndose. Sin presión, sin miedo, sin prisa. Esa fue la verdadera decisión. No hacer que algo ocurriera, sino permitir que lo que ya existía respirara por sí solo. No lo planeó como despedida. No lo sintió como cierre. Y sin embargo, cuando tomó el bolígrafo esa noche,
Supo que estaba escribiendo algo distinto, no porque fuera la última vez, sino porque ya no escribía desde la búsqueda, escribía desde la plenitud. La habitación estaba en silencio, no un silencio denso, un silencio amable, como el que existe cuando no hace falta llenar el aire con ruido para sentirse acompañado. Abrió el cuaderno y no pensó en qué decir. Simplemente dejó que la mano avanzara. Gracias, no por quedarte, sino por haberme enseñado a escucharme cuando nadie respondía. Se detuvo unos segundos. Sintió que esas palabras no iban dirigidas solo a ella. También iban hacia una versión de sí mismo que ya no existía. Continuó. Si mañana no escribimos, no será ausencia, será continuidad en otro lugar. Cerró el cuaderno con una serenidad que no tenía nada de tristeza. No estaba terminando algo. Estaba reconociendo que ya no necesitaba sostenerlo con la misma frecuencia. Al amanecer, la tinta azul estaba allí, no extensa, no reflexiva, solo una frase. Entonces no es una última carta, es la primera que no nace de la necesidad. Sonrió al leerla. Ella lo había entendido. No como despedida, como evolución. Ese día caminó ligero. No revisó el cuaderno de nuevo. No buscó mensajes. No anticipó llamadas. Y curiosamente no sintió distancia. Esa noche volvió a abrir el cuaderno, no por hábito, por cariño. Escribió una última línea antes de cerrarlo. No sé cuándo volveré a escribir aquí, pero sé que cuando lo haga, será verdad. No necesitaba respuesta, pero al amanecer la tinta azul apareció, breve como un latido final o inicial. Eso siempre fue lo único importante. Cerró el cuaderno sin guardarlo en el cajón. Lo dejó sobre la mesa, abierto, respirando, y entendió algo que le dio paz. No todas las historias terminan. Algunas simplemente dejan de necesitar palabras constantes. Lo que habían construido no se disolvía con el silencio. Se volvía parte de su forma de estar en el mundo. No hubo promesa, no hubo despedida, no hubo escena final. Solo una certeza tranquila. Habían dejado de escribirse para empezar a habitarse. Pasaron días sin abrir el cuaderno, no por distancia, no por olvido, sino porque ya no sentía urgencia. El cuaderno seguía allí sobre la mesa, abierto en la última página. No era un objeto pendiente. Era una presencia tranquila, como una ventana que no necesitas mirar todo el tiempo para saber que deja entrar luz. Durante esos días habló con gente real, rió más de lo habitual, escuchó canciones que antes evitaba. Y algo curioso comenzó a suceder. En medio de conversaciones cotidianas, encontraba frases que parecían respuestas suyas, no de ella, suyas. Se sorprendió sonriendo cuando alguien decía algo que meses atrás él habría escrito en tinta negra. Se descubrió pensando con claridad en momentos donde antes se habría sentido perdido. Comprendió algo con una nitidez inesperada. La tinta azul ya no estaba solo en el cuaderno, estaba en su forma de interpretar el mundo. Una tarde cualquiera, sin ceremonia, abrió de nuevo el cuaderno. No para buscar respuesta, para saludar. Escribió una sola palabra. Hola, nada más. Cerró el cuaderno sin esperar nada. No era un inicio, no era una continuidad. Era un gesto amable hacia un espacio que le había enseñado a escucharse. Al día siguiente, cuando volvió a abrirlo, la tinta azul estaba allí, no extensa, no reflexiva, solo una línea pequeña, casi invisible. Siempre. No sintió vértigo. No sintió emoción desbordada. Sintió reconocimiento. Ese siempre no era posesión. No era promesa eterna. Era eco. Comprendió que ella ya no era una voz que necesitaba presencia constante. Era una resonancia interior que aparecía cuando él se detenía a escuchar. Esa noche no escribió más. No hacía falta. El cuaderno ya no era un puente. Era un recuerdo vivo. Un lugar donde podía volver sin sentir que debía quedarse. Y entendió algo que cerraba el círculo sin cerrarlo realmente. Algunas personas no llegan para ocupar tu vida. Llegan para cambiar la forma en que la habitas. No necesitan quedarse a tu lado para permanecer en ti. No necesitan hablar todos los días para seguir siendo parte de tu diálogo interno. A veces, el amor, o lo que se le parezca, no se mide por la presencia constante, sino por el eco que deja cuando el silencio vuelve. Una mañana encontró una hoja suelta dentro del cuaderno. No tenía tinta azul, no tenía su letra,
No tenía fecha. Era una hoja que él mismo había arrancado meses atrás, aquella noche en la que escribió algo que no quería conservar y que, sin saber cómo, había vuelto a su lugar. La miró largo rato. Recordó el sonido del papel rompiéndose. Recordó la sensación de duda. Recordó el miedo. No la desdobló. Por primera vez, entendió que no necesitaba saber exactamente qué había escrito aquella noche. Lo importante no era el contenido, era la versión de sí mismo que ya no era. Colocó la hoja dentro del cuaderno sin leerla, no como negación, como reconciliación. Esa noche escribió una frase breve. Hoy encontré algo que fui y no necesité revivirlo. Cerró el cuaderno con una paz extraña, profunda. Al amanecer la tinta azul estaba allí, más ligera que nunca. Lo que no necesitas leer es lo que ya entendiste, sonrió. No había misterio, no había advertencia, había cierre interior. Ese día caminó distinto, no llevaba preguntas, no llevaba expectativas, llevaba memoria sin peso. Esa noche no abrió el cuaderno, no por distancia, por plenitud, y sin embargo, no sintió que se estuviera alejando. Sintió que la historia había encontrado su lugar exacto dentro de él. Días después volvió a escribir, solo una línea. Gracias por quedarte sin quedarte. No esperaba respuesta. No la necesitaba. Al abrir el cuaderno al amanecer siguiente, la tinta azul estaba allí por última vez. No extensa, no profunda, solo una palabra que no cerraba nada, pero lo contenía todo. Aquí. No decía siempre. No decía adiós. No decía hasta luego. Decía aquí. Y él comprendió que no se refería al cuaderno, no se refería al papel, no se refería a una habitación, se refería a un lugar interno, que ahora ambos compartían sin necesitar confirmarlo. Cerró el cuaderno despacio. No lo guardó, no lo dejó abierto. Lo colocó en la mesa como quien deja un objeto que ya no es herramienta, sino recuerdo vivo. No hubo escena final, no hubo encuentro pendiente, no hubo despedida. Solo una certeza tranquila. El hombre que escribió cartas de amor sin saber a quién, terminó descubriendo que, al final, también se estaba escribiendo a sí mismo. Y que a veces, la persona que responde no llega para quedarse en tu vida, sino para enseñarte a habitarla. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto en una nueva historia. Te leo en comentarios, pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.